Entonces, pasemos a la inversión pública. Ya empezamos a crecer acá. Yo lo que quiero explicar, que yo creo que nunca lo he explicado en los medios, es cuál fue la reforma que se hizo en el tema de la inversión pública. Lo primero que nosotros heredamos era demasiada queja, ¿no es cierto?, de los entes que utilizaban el sistema de inversión pública, es decir, el SNIP, sobre lo engorroso y complicado que era el sistema. Y esto además no prevenía de absolutamente nada porque la calidad de las obras era muy mala y la corrupción igual entró. Y entonces nosotros nos empezamos a evaluar cuál era el problema. El primer problema era la manera de presupuestar o programar los proyectos. Esos proyectos se programaban sin ningún análisis. No se sabía si el proyecto cerraba una brecha y por eso es que hemos visto tanto monumento que no servía, tantas sedes sobredimensionadas, tantas piscinas sin agua, tantos proyectos que no se podían hacer. Lo primero que teníamos que hacer es decir, tenemos que hacer un adecuado presupuesto, es decir, esa obra pública tiene que tener un fin y lo tenemos que identificar. Además, tenemos que tener un banco de proyectos para saber si ese proyecto tiene presupuesto, no lo tiene, si la entidad está en capacidad de gastarlo o no. Esa es la primera fortaleza que hemos hecho y nosotros esperamos que el presupuesto de este año obviamente va a tener una mucho mejor ejecución con proyectos que realmente sí tienen una posibilidad de hacerse rápido y bien. Lo que hemos simplificado es todo el proceso de evaluación y formulación, donde cada proyecto pasaba por 3 instancias que le tenían que aprobar el tema. Lo hemos reducido a una, con mucho más músculo y mucho menor grasa. Y finalmente, el otro grado importante de la reforma es que en la parte, una vez que el proyecto se empezaba a ejecutar, nadie lo miraba más. No se sabía si el proyecto podía ser mantenido, no se sabía si el proyecto se había terminado, si el proyecto se estaba usando. Lo que hemos hecho nosotros es ponerle músculo a esa parte posterior. Tenemos que saber que una vez que el proyecto se licitó, se dio la buena pro o se contrató al ejecutor, ¿cómo le va ese proyecto? ¿Se terminó? ¿No se terminó? ¿Está funcionando? ¿Se está manteniendo? Etcétera. Esta es la reforma que se ha hecho en el sistema de inversión pública. La idea es hacer procesos más rápidos, mejor priorizados los proyectos y mejor evaluados posteriormente. El resultado, como dije, fue, obviamente, esto se dio en la delegación de facultades, en eso tenemos que agradecer claramente al Congreso. Se inició, obviamente, a aplicar a inicios de este año y justo nos vino el tema del niño costero. Y entonces lo que nosotros vemos es 2 claras etapas en el tema de la inversión pública. En el primer semestre no nos fue bien por 2 razones, como dije, parte estuvo paralizado por el niño costero y segundo teníamos una mala programación de esos proyectos. ¿No es cierto? En el presupuesto no pusimos los proyectos adecuados, teníamos proyectos que no necesariamente se podían ejecutar en tiempo y forma. Si nosotros le quitamos el efecto no solamente del abajato, es decir, los proyectos en los que estaba Odebrecht, sino además ponemos esos proyectos que heredamos con contratos mal diseñados, la inversión pública no hubiera crecido a 8,7 en el 2017, hubiera crecido a 15%. Esto es un tema que no tuvieron gobiernos anteriores, que sí hemos tenido nosotros, y no es menor. Hemos recibido un estado complicado por el tema de corrupción y por el tema de unos contratos de obra, de asociaciones públicas y privadas que han tenido problemas y que todos conocemos cuáles son esos problemas. Si no hubiéramos tenido eso, la inversión pública habría crecido en 15% en el 2017, casi a los niveles de más alto crecimiento. ¿Quiénes crecieron? Si nosotros vemos, claramente esto ha sido en el segundo semestre del año, es decir, una vez resuelto el problema del niño costero y una vez que el Congreso además también nos ayudó a redistribuir, ¿no es cierto?, presupuesto de esa mala programación que se hizo en el presupuesto del año pasado, producto que estábamos en el sistema anterior, y, ¿no es cierto?, esa transferencia hacia mejores proyectos también se empezó a dar. Entonces, en el segundo semestre vemos que, en realidad, ha habido crecimiento de 2 dígitos, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Esperamos que estos ritmos se mantengan el próximo año para poder tener en la infraestructura pública un fuerte, uno de los principales motores del crecimiento del PBI el próximo año. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.